El apóstol Juan, a lo largo de su evangelio, presenta una diversidad de personas con diferentes antecedentes, creencias y experiencias que dan testimonio de quién era Jesús, diciendo: este es el Cordero de Dios, hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel de quien que escribió Moisés. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿No será el Cristo? Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo era ciego y ahora veo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Aquí está su Rey, y yo no hallo deleite en él. Señor mío y Dios mío. Muchos aseguraron con estas declaraciones. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Una vez más, como siempre, les saluda su amigo, su hermano Gerson Anaya, para otra semana más de estudios. Y vaya que semana. Parece que cada vez que vamos estudiando más y más y más, las historias están profundizando más y nos ayudan a entender y alimentan nuestro espíritu y también refuerzan nuestra fe. Antes de comenzar con este estudio, recuérdese que es súper importante que traiga su Biblia, que traiga su lección y también algo con que tomar notas. Pero sobre todas esas cosas, tenemos que orar todos juntos para así poder invocar el nombre de Dios. Antes de hacerlo, mis amigos, mis hermanos, yo quiero invitarlos como siempre a Madrugando con Jesús, ministerio que se realiza lunes, miércoles y viernes, 5 de la mañana, a través de vía telefónica, para que así podamos traer nuestros agradecimientos, peticiones hacia el Señor a través de la línea telefónica. El número aparece en pantalla, número de clave, así que la invitación está hecha. Le esperamos verlo por allí. Mencione que escuchó esta información en Escuela Sabática Brother to Brother, así todos podemos darle la bienvenida. Vamos entonces a orar y así comenzamos. Bendito Dios, una vez más, es nuestro privilegio, Señor, y es nuestra alegría el poder llegar hasta esta plataforma y estudiar, Señor, acerca de quién usted es, para conocerle más íntimamente. Pero no lo queremos hacer, Señor, sin antes pedir el perdón de nuestros pecados. Que Él limpie nuestra mente y nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título para esta semana: Bienaventurados los que creen. Y vamos a leer, como siempre, nuestro versículo para memorizar. Y ahí está en Juan 20:29. Así que acompáñenme, por favor, ¿verdad? Si todos juntos vamos a poder aprender. Así que abra su Biblia y dice allí el versículo de Juan 20:29. Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Esta semana estudiaremos quiénes eran algunas de estas personas que hicieron todas esas declaraciones en la introducción y por qué dieron testimonio acerca de la identidad de Jesús. Así que todos juntos denle vuelta a su paginita, por favor, el día domingo. Y en el día domingo vamos a ir viendo, nosotros vamos a ir entendiendo cómo se va a ir desarrollando esta lección
porque vamos a seguir llamando testigos que dan testimonio de Jesús. Y en este momento vamos a remontarnos hasta Abraham. Miren, Jesús nunca, pero nunca tuvo dudas en declarar quién era, ni tampoco en llamar a testigos para que dieran testimonio de quién él era. Incluso a testigos que habían desaparecido. Y hacía mucho tiempo que habían desaparecido. Y entre uno de esos testigos está Abraham. Así que Abraham, como dice Juan 8:56, Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan? Bueno, para entender qué les parece, si vamos nosotros a la Escritura, a ver qué dice la Escritura sobre Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 3. Miren lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 3. Hablando acerca de Abraham. Dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La Escritura continúa diciendo sobre Abraham en Génesis 18, versículo 16 al 18. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Y Génesis 26:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero también el Nuevo Testamento habla de Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y también el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 25. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 150, se da un comentario sobre este pasaje. Y dice, a través de tipos y promesas, Dios dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que habría de venir. Cristo dijo a los judíos, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El carnero, ofrecido en el lugar de Isaac, representaba al Hijo de Dios que habría de ser sacrificado en nuestro lugar. Cuando el hombre se encontraba condenado a la muerte por las transgresiones de la ley de Dios, el Padre, mirando a su Hijo, dijo al pecador, vive, he hallado un rescate. Abraham fue el padre de la nación judía. Recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Esta bendición llegó a través del Mesías, nacido de su linaje. Fue también el padre de los que responden a Dios con fe, de acuerdo con el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8, 17 y 19. Su voluntad de sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, no solo fue una prueba de fe, sino también una ventana al plan de salvación. Cuando Jesús dijo a Abraham, el padre de ustedes, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó, los líderes respondieron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? La respuesta de Jesús hacia esos líderes fue asombrosa. Les dijo, les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Jesús está utilizando un lenguaje que recuerda el que Dios usó
cuando se dirigió a Moisés en la zarza ardiente. Esta es una afirmación de divinidad, de existencia autónoma. Los dirigentes sin duda entendieron lo que eso implicaba en labios de Jesús, porque en ese momento, de acuerdo con Juan 8:59, ellos tomaron piedras y le querían apedrear. ¿Cómo utiliza Pablo en el Nuevo Testamento esta historia de Abraham para revelar la gran verdad de salvación solo por la fe, sin las obras de la ley? Y cómo nos ayudan los siguientes versículos a entender que Abraham es el padre de quienes viven únicamente por la fe. Busquemos Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Claramente estamos una vez tocando el asunto, ¿verdad?, acerca de la salvación únicamente por gracia, que es la única manera que el hombre puede ser salvo. El hombre no se puede salvar por hacer obras, pero el hombre se salva porque la gracia de Jesucristo, la justicia de Jesucristo, y sobre todo el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, es la que le otorga la vida eterna a todos nosotros, seres caídos y pecadores. Día lunes, por favor, acompáñenme. El día lunes, después de haber escuchado lo que Abraham dice acerca de Jesús, ahora una mujer va a dar testimonio acerca de Jesús. Y esta mujer es María. Y la Biblia empieza diciendo, ¿verdad?, que había 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a visitar a María, Marta y a su hermano Lázaro. Para aclarar, para que no nos confundamos, esta María de la que se está hablando aquí no es María, la madre de Jesús, sino que es María, la hermana de Lázaro y hermana de Marta. O sea, claramente lo vamos a leer en la Escritura, que Jesús había resucitado a Lázaro. Entonces, Simón, que era otro seguidor de Cristo, que había sido curado de la lepra, este Simón estaba celebrando una fiesta en agradecimiento por lo que Jesús había hecho por él. Marta, la otra hermana de Lázaro, estaba sirviendo, y Lázaro estaba sentado a la mesa con todos los invitados. Pero leámoslo textualmente de la palabra de Dios, porque es súper importante que nosotros lo hagamos de esa manera. Juan capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Dice claramente: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro, que era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaría de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraería de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí
no siempre me tendréis. La pregunta es, ¿qué significado tenía aquí las acciones de María? ¿En qué sentido daban testimonio de quién era Jesús? Porque eso es lo importante. Juan 12 comienza diciendo en el versículo 1 al 3, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ahí le hicieron una cena, Marta estaba sirviendo, Lázaro estaba sentado a la mesa. Entonces viene María y toma una libra de perfume de nardo puro, que era de mucho, pero de mucho precio, unge los pies de Jesús y luego con su cabello los estaba secando. Y la casa se llenó de un olor, pero escandaloso. Yo me imagino, ¿verdad?, que todos empezaron a voltear a ver y han de haber reconocido el aroma de que no era cualquier perfume, porque la Biblia dice que era perfume de nardo puro, o sea, no era trasegado, no le habían echado por ahí otra cosa, era puro. Ustedes se imaginan el aroma que ha de haber despedido. Y entonces, claramente, ¿verdad?, a la mente de no solo de tal vez de Judas, sino de muchos más, también vino que el perfume era muy caro. O sea, lo identificaron, la marca, el olor, la pureza, era muy caro. Y Judas calculó, porque yo me imagino que Judas era bueno con las matemáticas, ya que sustraía también de la bolsa, de que el valor de este perfume era aproximadamente al salario de todo el año de un trabajador común. O sea, eso estamos hablando de que la persona traería se ahorraría todo lo de un año que había trabajado para comprar esta libra de perfume. María probablemente, ¿verdad?, y aquí estamos asumiendo, recuérdense que estamos estudiando, pero por el contexto, María probablemente trajo este regalo como expresión de gratitud a Cristo por el perdón de sus pecados y por la resurrección de su hermano. Ahora, su intención era que sirviera algún día para el entierro de Jesús, pero al enterarse de que pronto sería ungido como rey, decidió ser la primera en rendirle honores. María probablemente no tenía intención de que se notara su gesto, pero Juan señala que la casa se llenó de la fragancia de este perfume. Y entonces cuando le llega el olor a Judas, ¿verdad?, le sucedió a Judas lo que nos puede suceder a nosotros cuando miramos, por ejemplo, un ramillete, un varón mira un ramillete de flores muy bonito, un arreglo, no se concentra tanto en el ramillete de flores, sino en lo que costó. Y Judas, eso fue, dijo, bueno, él rápidamente dijo, ¿verdad?, o sea, protestó, afirmando que el perfume estaba siendo malgastado y que mejor se debería de vender para dar el dinero de esta venta a los pobres. Aquí no le dolían los pobres a este Judas. Lo que le dolía es que lo que él sustraía se le estaba escapando. Y yo imagino que su mente debe haber volado y haber dicho, ¿cómo se me escapó este dinerito que pasó aquí rápido? ¿Cómo es que se me fue de un solo? Y lo ha de haber dicho en un tono, ¿verdad? Porque recuérdense que refiriéndose a una mujer, este hombre, ¿verdad?, en esa sociedad que por la manera en que se daban las cosas, se trataba a las mujeres de una manera a veces humillante. Y entonces Judas está reclamando, ¿por qué no se vendió esto? Y está haciendo su complaint, ¿verdad? Y entonces Jesús viene y sale al rescate de María y dice, déjenla. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, Jesús le está diciendo a todos ahí, miren, lo que está haciendo esta mujer no lo está haciendo únicamente por... La escritura está dando a ver entre letras, entre líneas, de que este era el plan de Dios. Porque dice claramente el versículo 7, déjenla.
para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús sabía para qué se había dedicado esto, María, para qué había hecho este ahorro. Y ese ahorro debe haber sido con mucho, mucho sacrificio. Pero amaba tanto al Señor que no le importó. Y creo que deberíamos de aprender de esta mujer, nosotros. Y darle al Señor de lo mejor de nosotros, no de lo que nos sobra. Si es nuestro servicio, démosle nuestro mejor servicio. Si va a ser con nuestras ofrendas, démosle las mejores ofrendas. Y démosla con alegría, de corazón. Si vamos a diezmar, hagámoslo de corazón, no lo hagamos por imposición. Hagámoslo porque el amor de Cristo está dentro de nosotros y es una alegría hacerlo. Y Jesús le va a aclarar, ¿verdad?, a quién se está refiriendo aquí, porque claramente, claro, yo me imagino que todos empezaron a mirar con malos ojos a María por el desperdicio, ¿verdad?, según Judas. Y entonces el Señor, yo me imagino en el versículo 7, mirando a Judas, le habría dicho: déjala. Para el día de mi sepultura he guardado esto. Y el versículo 8 le dice: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendré. O sea, claramente le está diciendo a Judas: mira, Judas, si de verdad te preocupan los pobres, cuando yo me vaya, entonces... O sea, un tema recurrente en el Evangelio de Juan es que Jesús conoce el interior de las personas. Mire Juan capítulo 2, 24 y 25, lo que dice, para que entremos en este contexto de que Jesús conoce a las personas. Dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que había allí. Jesús sabe lo que hay en mi corazón, en tu corazón. No necesita andar haciendo una investigación. Él ya conoce. Y es por eso que nosotros, amigos, mis hermanos, ¿verdad?, cuando hagamos algo, hagámoslo por amor a Cristo. No por obtener ningún beneficio, no por obtener fama, no por obtener lugares ni nada. Hagámoslo por amor a Cristo únicamente. Y en este caso, en la fiesta de Simón, Jesús sabe lo que hay en el corazón de Judas. En tal sentido, Juan deja tan claro, pero tan claro, para que no quede ninguna duda, de que Judas era un ladrón egoísta. Lo dijo allí en Juan 12:6. O sea, ahí podemos mirar claramente, ¿verdad?, de que el Señor conoce nuestras intenciones. Y es por eso que es necesario que le pidamos a Dios que Él ponga nuestro querer y nuestro hacer en nosotros, porque de nosotros no va a emanar nada bueno. El corazón del hombre es malo, dice la Escritura. Es egoísta. Y es por eso que tenemos que venir a Cristo, para que sea Él el que ponga esos deseos en nosotros. ¿Sabe que en el libro El deseo de todas las gentes hay un comentario sobre este pasaje en la página 514? Y mírenlo cómo dice. Dice: el don fragante que María había pensado prodigar al cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre él en vida. En el entierro, su dulzura solo hubiera llenado la tumba, pero ahora también el aroma llenó su corazón con la seguridad de su fe y su amor. Claro, porque este acto sí llenó toda la casa del aroma hermoso y de la fragancia y todo, pero ha de haber llenado el corazón de Cristo al mirar la fe y el amor de esa mujer hacia Él. Saben que cuando Cristo muere crucificado y es bajado, José de Arimatea, ya lo leímos en el tiempo pasado, pide el cuerpo, ¿verdad? Y Nicodemo también va y compra 100 libras de especies aromáticas. 100 libras. Y las ofrecieron, ¿verdad? Ofrecieron su don de amor a Jesús durante su vida. Entonces nosotros miramos que cada quien, ¿verdad?, ofrece de lo mejor a Cristo. Y esta mujer, ¿verdad?, con lágrimas ofrece este regalo
con todo el amor y con toda la humildad y la fe que tiene en el Señor, se le ofrece a él estando allí. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús durante estaba vivo, pero de igual manera lo hicieron y fueron parte de la profecía que se tenía que cumplir, ¿verdad? Porque la profecía decía que entre los ricos, ¿verdad? Tenía que descansar el cuerpo del Señor, y claramente miramos allí que en una tumba de un rico murió, fue sepultado, perdón. Entonces, esta mujer, ¿verdad? Que con lágrimas amargas le trajeron sus costosas especies. Se recuerda cuando ya muere el Señor y van a la tumba, ¿verdad? Las mujeres, ellas van con apresuradas y traen especies para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Y qué pasó? Las mujeres que llevaron esas especies aromáticas llegaron a una tumba que estaba vacía. Y todo lo que hicieron, pues, lamentablemente para ellos fue triste. Es triste porque llegaron y Cristo ya había resucitado. Ya no encontraron a nadie a quien ungir con esas especies. Pero María, al derramar su ofrenda sobre el Salvador, mientras él era consciente de su devoción, lo ungió para la sepultura. Y cuando él penetró en las tinieblas de su gran prueba, llevó consigo el recuerdo de ese acto, un acto maravilloso, un anticipo del amor que le tributarían para siempre a todos aquellos que él redimiera. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de María y en el corazón de Judas. Pero también Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. En su corazón, amigo que me ve, hermano que me está oyendo, Jesús sabe lo que hay en su corazón. Jesús sabe lo que hay en mi corazón. Y esto debería de acercarnos a nuestra necesidad de Cristo como nuestra justicia, esa justicia que es una justicia tanto imputada, pero también es una justicia, transformadora. Acuérdense que el que conoce a Cristo, el que convive con Cristo, ya no sigue siendo igual. El mismo apóstol dijo, ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Una nueva criatura. Así que así está el asunto. Día martes, hermanos y amigos. Aquí vamos a ver otro testimonio. Pero este testimonio es todavía un poquito como más contundente, ¿verdad? En el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque este es el testimonio de Pilato. Pilato, un romano. Y Juan siempre registra una y otra vez los intentos de los líderes religiosos de apresar a Jesús, de llevarlo a juicio, sentenciarlo a muerte. Y aquí hay un tema característico del Evangelio de Juan, expuesto a menudo por Jesús. Es que aún no había llegado su tiempo o su hora, es decir, el momento de su crucifixión. Pero cuando llega ante Pilato, ahora había llegado la hora de Jesús. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní y es llevado ante Anás, luego ante el sumo sacerdote Caifás, y 2 veces se lo traen a Pilato. Juan ha llamado a muchos testigos a través de la escritura del Evangelio de Juan. Ya lo hemos visto y venimos estudiando a todos sus testigos que han dado testimonio de quién era Jesús, de quién es Jesús. Y Juan ahora, aparte de llamar a todas las clases sociales de aquella época para que den testimonio de que Jesús era Cristo, ahora Juan va a llamar a Pilato. Pilato, que no es nada y menos que el gobernador que juzgó a Jesús. Este fue un testimonio importante porque Pilato era romano. Él no tenía nada que ver, no tenía que sacar un beneficio diciendo lo que va a decir de Cristo. Él simplemente
habla y contesta, ¿verdad? Y habla de lo que ve. Y eso es lo que hace un testigo. El testigo habla de lo que ve y lo que escucha. Entonces, la mayoría de los otros testigos, que ya de los cuales hemos hablado anteriormente, como la samaritana, como el hombre que estaba ciego, como el paralítico, todos esos eran de gente del pueblo, plebeyos, y habían también otros testigos, ¿verdad? Judíos. Entonces vamos a ver aquí entonces cómo se relaciona el veredicto de Pilato en este tema del Evangelio de Juan. Leamos el libro de Juan, capítulo 18, versículo 33 al 38. Y es muy importante que lo leamos todos juntos. Juan 18, 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Luego dijo entonces Pilato: ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. En la Biblia, dele vuelta a su página. Ahora vamos a ir al capítulo 19 de Juan. Vamos a leer del versículo 4 al 22. ¿Por qué? Porque este testimonio que está dando Pilato, acuérdense, él dice: pues ni yo no soy ni judío, pero esto es lo que yo he visto. Sale Pilato, se presenta ante el pueblo y le dice: miren, yo no sé qué es lo que está sucediendo aquí. Yo no hallo en él ningún delito. Y el capítulo 19, versículo 4 al 22 dice: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús y llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, o sea, gritaron diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, él tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, y por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, crucificarle, fuera. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús
y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba hasta abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Este cumplimiento se encuentra en el Salmos 22, que hace la mención acerca de esta crucifixión. Continúo leyendo ahora el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba sentado, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo del otro que había sido crucificado con él. Jesús, hermanos, ya leímos esta historia. Cuando nosotros meditamos en esta historia, es tremendo porque, o sea, miramos el gran amor del Señor, pero también miramos aquí el gran testimonio de Pilato, de un romano que dice él: miren, este es su rey. Lo identificó: este es su rey. O sea, no tiene culpa. Yo no sé por qué lo quieren crucificar. Y él incluso les dice: voy a crucificar yo a su rey. Y era tanto, pero tanto el odio, también la ignorancia a las escrituras de estos hombres, que no porque no las tuvieran a su alcance, sino porque su corazón estaba lejos y habían ignorado las profecías que estaban en los rollos. Y ellos se atreven a decir: nosotros no tenemos rey otro que César. O sea, sometiéndose al rey romano. O sea, era tanto su ceguez espiritual. Y Jesús fue llevado ante Pilato, ¿verdad? De mañana, o sea, tempranito se lo llevaron. Porque este era incluso un juicio que no debería ser válido. Por la hora, por cómo se dio y todo eso. Se brincaron muchos reglamentos que tenía que tener el juicio de un hombre para que fuera crucificado. En las cortes de hoy no hubiera pasado, porque le hubieran dicho que, ¿verdad?, había alguna falta de técnica y lo hubieran tirado el juez el caso por la borda. Pero aquí había un plan conspirador.
Y ese plan era de matar a Jesús, de mandarlo rápidamente prisionero y que lo crucificaran. Porque cuando viene Pilato y les dice, mira, este hombre es inocente, ¿y qué dicen ellos? Crucifícalo. Crucifícalo. Pero claramente, mire, es que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, le va a suceder lo que le sucedió a Pilato. Porque el comportamiento de Jesús llamó la atención de Pilato. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro comportamiento va a llamar la atención de otras personas que nosotros ni los imaginamos. Y Jesús llamó la atención de Pilato. El gobernador lo interrogó de una manera atenta. Escuchó a Jesús. Pudo por ahí detenerse y analizar. Y cuando Jesús le dice estas palabras, mira Pilato, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Y aunque el gobernador sí condenó finalmente a Jesús a muerte, él proclamó en 3 ocasiones la inocencia de Jesús. Y en contra de todos los que, y lo que dijían ellos allí, los que no estuvieran de acuerdo, escribió en los 3 idiomas más comunes que habían en esa región para que se dieran cuenta quién era Jesús. Escribió Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y con esto Pilato selló ahí su testimonio de quién era Jesús. Allí completó todo su testimonio. Y a pesar, ¿verdad?, de su testimonio en favor de la inocencia de Cristo, los entrega en las manos del pueblo. Y claro, él dio la orden, ¿verdad?, y lo condenó a muerte. Pilato tenía en ese momento en sus manos no a Jesús, no a aquel hombre que le habían llevado acusado. No. Pilato tenía en sus manos la salvación eterna misma. Y por la presión de la gente, de la multitud, de los líderes, se dio. Y muchas veces nos puede suceder a nosotros. Especialmente está sucediendo con los jóvenes. Y esa presión social de las masas muchas veces los llevan a negar a Jesús. Aunque sí sepan quién es, aunque la hayan conocido. Está sucediendo con la juventud, pero también está sucediendo con todos. Que por la presión de las redes sociales, por la presión de las amistades, por la presión en la escuela, las presiones en los trabajos, se llega a negar a Jesús. Y Pilato tuvo la verdad allí cerca y la dejó ir. Permitió que la turba intimidara y condenó a muerte a Jesús. Y este es un ejemplo trágico de lo que significa no seguir los dictados de la conciencia acerca de lo que es correcto. Y la pregunta es, ¿qué podemos aprender nosotros del ejemplo de Pilato sobre todos estos peligros de permitir que el sentimiento popular y la presión grupal nos impidan hacer lo que creemos y lo que estamos convencidos nosotros que es lo correcto? Vamos a llamar a otro testigo el día miércoles. Y vamos a llamar a este testigo, ¿verdad?, el testimonio de Tomás. Y Tomás, este discípulo que se ha convertido incluso en un dicho que casi la mayoría de gente lo conoce. Mucha gente dice, yo como Tomás, hasta no ver, no creer. En Juan 20, 19 al 31, vamos a leer y a ver qué podemos aprender de la historia de Tomás acerca de la fe y acerca de la duda. Y vamos a ver qué grave error cometió aquí Tomás. Leamos todos juntos. Busque ahí Juan 20, versículo 19 al 31. Recuerden que
No hay nada más maravilloso que leer directamente de la palabra de Dios. Arranquemos desde el versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y les mostró el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que por cierto se cree que Tomás era uno de los, tenía un hermano gemelo y por eso le decían Dídimo, porque pues, en el griego gemelo es el Dídimo. Y este Tomás, el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces le dijeron los otros discípulos a Tomás: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere sus manos las señales de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? Tú crees. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Tomás dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Claramente podemos ver aquí que Tomás estaba estableciendo sus propias condiciones para creer. Pero este planteamiento no es nuevo acerca de la fe en Jesús, porque aquí en el Evangelio de Juan aparece con frecuencia. Mire, Nicodemo respondió a Jesús también: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La mujer samaritana en el pozo le dijo a Jesús: Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo, y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? Y la multitud que había sido alimentada con los panes y los peces preguntó: oiga bien, ¿qué señales haces tú para que veamos y te creamos? Es que esto es increíble. Acaba de Jesús de alimentar a toda esta multitud. 2 pececitos, 5 pancitos. Los multiplica, es el gran milagro, y todavía dicen ellos: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Es por eso que Juan escribe esto, porque Juan se está oponiendo en el Evangelio de Juan a esta perspectiva. ¿Cuál perspectiva? Bueno, la que claramente dijo Tomás: ver para creer. Cuando Jesús se encontró con Tomás después de la resurrección, lo invita, ¿verdad?, a Tomás, y le dice: ven, toca mis manos, toca mi costado. Pero luego Jesús también le dice a Tomás: mira, dichosos los que no vieron y creyeron.
Miren, Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia. Evidencia sobre la cual nosotros tenemos que fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de su palabra. Todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que van a apelar a nuestro corazón. Sin embargo, Dios no ha quitado la posibilidad de dudar. Pero nuestra fe no debe reposar sobre evidencias, no, sino sobre demostraciones. Entonces nosotros tenemos que ver claramente aquí. O sea, la evidencia que dio Cristo, evidencia que ha dejado en la Escritura, las profecías que se estaban cumpliendo, debería de ser suficiente para allí asentar la fe. No sobre que el Señor me demuestre que Él es, o sea, ese es como un atrevimiento. Pero el Señor, mire, a través de la palabra de Dios, nos dice, ¿verdad? Nos da a Él evidencias de quién es. A través de la misma creación, al mirar a nuestro alrededor. A través de las experiencias personales que tenemos que tener. Ahí se nos da una asombrosa cantidad de evidencia para nuestra fe en Jesús. Si ya llego hasta aquí, yo quiero que ustedes dejen en el comentario la respuesta a esta pregunta. Si alguien le preguntara, ¿por qué cree usted en Jesús? ¿Qué le respondería? Dejen su comentario, por favor. Vamos a compartir. Si alguien viene y les preguntara, ¿por qué creen en Jesús? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Vamos ya a pasar a la última parte, el día jueves. El tiempo ha avanzado. Pero es que estos estudios son maravillosos, hermanos, amigos. Y ahora vamos a hablar de un testimonio que es súper importante también. Porque no es el testimonio de alguien que existió hace miles de años, ¿verdad? Que ni siquiera estaba presente cuando Jesús estaba ahí. No es el testimonio de alguien que estuvo ahí con Jesús, sino el testimonio de nosotros, nuestro testimonio en favor de Jesús hoy en día. Porque una y otra vez, cuando Juan presenta testigos de Jesús, el objetivo es llevarnos a una conclusión contundente. Por eso es que ahí en los últimos versículos del libro de Juan dice, también hizo Jesús muchas otras señales. O sea, hay cosas que no les escribió, que Jesús hizo en presencia de los discípulos, pero no están escritas en este libro. Pero las que están escritas son para nosotros, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él obtengamos vida por medio de Él. Podemos imaginar nosotros lo que ha de haber significado ser un testigo presencial de los milagros de Jesús. O sea, están ahí en ese momento. Cuando abrió los ojos al ciego, cuando levantó al paralítico, cuando curó al leproso, cuando sacó a Lázaro de la tumba. Eso de haber sido, ¿verdad? Maravilloso. Ahora, de haber estado allí, ¿estaríamos nosotros en quienes creyeron? Y yo espero que sí. Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son incluso mayores que aquellos que presenciaron los milagros de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con cosas que ellos no tenían. Cosas que venían. Mire, había muchas cosas que en el tiempo de Jesús no existían. Y todas estas cosas que nosotros sí las tenemos, nos debería de ayudar a ver más. Un ejemplo, por ejemplo, en Mateo 24:2, Jesús les dice a los discípulos, ¿verdad? ¿Ven todo esto? Jesús viene saliendo con los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos le van a mostrar lo maravilloso que era el templo.
Y Jesús les dice, ven todo esto, de cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. En ese momento, cuando Jesús hace esa declaración, eso era algo casi imposible que eso fuera a suceder. Entonces Jesús les dice esto a los discípulos, pero ellos no, en ese momento no y sin embargo nosotros sí sabemos a través de la Biblia, a través de la historia, que ese templo sucedió y fue destruido tal y como había profetizado el Señor Jesús. Ahí mismo en Mateo 24, 6 a 8, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto que Jesús profetizó, nosotros ya lo estamos viendo, nosotros lo tenemos, tal y como Él lo dijo. También ahí mismo en el versículo 14, más adelantito, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, miremos esto. En ese tiempo, Jesús le dijo a los discípulos, pues mire, este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y los discípulos se han de haber puesto a pensar, ¿y cómo vamos a hacerle para ir a todo el mundo? O sea, si caminar de aquí para otra ciudad es difícil, ¿cómo le vamos a hacer para ir a todo el planeta? Pero ahora vemos que todo eso es posible con los avances tecnológicos. Entonces todo eso nosotros lo tenemos, ellos no lo tenían. Entonces, en cierta forma tenemos una ventaja para creer, porque no solo contamos con los poderosos relatos del Evangelio de Juan, sino nosotros también tenemos la gran ventaja de ver cómo se cumplió mucho de lo que Jesús y otros escritores bíblicos predijeron, como ya les dije, la destrucción del templo, la proclamación del Evangelio a todo el mundo, la gran apostasía, y que el mundo continúa siendo un lugar caído y malvado. Durante toda la vida y el misterio de Jesús, sus seguidores siguieron siendo un pequeño y perseguido grupo de hombres y mujeres que, según todos los criterios humanos, deberían de haber desaparecido de la historia hace mucho tiempo. A diferencia de nosotros, ¿cómo podrían haber sabido que todas estas cosas sucederían lo que está en esa época? Entonces, de hecho, nuestra propia fe es el cumplimiento de la profecía de Jesús, según la cual el Evangelio llegaría a todo el mundo. Por eso es que hoy, en el año 2024, más de 2000 años después, también nosotros como seguidores de Jesús tenemos el privilegio de ser y de dar testimonio de Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. No es por los dichos que dijo Natanael, ni lo que dijo Nicodemo, ni lo que dijo la mujer de Samaria, o las enseñanzas de los fariseos. No es así como nosotros podemos conocer a Jesús como Mesías. ¿Saben cómo lo podemos conocer? A través de la lectura, a través de las escrituras y a través de la convicción producida por el Espíritu Santo, que aceptemos a Jesús como el Salvador del mundo. Cada uno de nosotros, a nuestra manera y a partir de nuestra propia relación con Dios, podemos tener una historia que contar. Puede ser que nuestra historia no sea tan espectacular como la resurrección de un muerto o la restauración de la vista de un ciego de nacimiento. Pero lo que importa es que conozcamos a Jesús personalmente y demos testimonio de Él, tal y como lo hicieron los testigos registrados en todo este Evangelio de Juan, del cual hemos estado estudiando. Alabado sea el nombre de Dios por su paciencia y su amor hacia nosotros.
Hemos llegado al fin. Recuérdense que la próxima semana tenemos una cita para seguir estudiando. Eso si Dios lo permite. Si Él, ¿verdad?, aún no ha regresado, estaremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, si nosotros decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, amemos a nuestro prójimo, que sí lo vemos, y así demostraremos que amamos a Dios. No se olviden de compartir este video, denle like, me gusta, suscríbanse por favor, dejen comentarios, ayúdenos a esparcir el evangelio. Queremos que llegue a la gran mayoría de personas. Recuérdense, una vez más, de ninguna manera este canal está haciendo un negocio con la palabra de Dios. Que Dios ha sido tan bueno que nos ha dado los medios y pone en nuestro corazón el hacerlo. Nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo, cuídense, muchas bendiciones.